Bueno, vamos a continuar con la parte 2 de esta presentación. Había dicho yo la anterior exposición, nos habíamos quedado en la explicación de la fusión de los distintos horizontes y había dicho que el concepto nos remite a una cuestión dialéctica, en tanto que eh, la fusión de horizontes se da cuando los distintos horizontes del pasado y del presente se fusionan logrando un solo resultado de la interpretación y que esta estructura existencial del estar ahí tiene que hallar su expresión también en la comprensión de la tradición histórica y que en esto consiste la incorporación. Si nos vamos entonces a la explicación de lo que sería la hermenéutica, y Gadamer dice que la conciencia hermenéutica solo puede darse bajo determinadas condiciones históricas y que una conciencia hermenéutica expresa esta tarea que supone apropiarse de la tradición. Entonces, interpretar no consiste en encontrar el sentido original del texto solamente, sino en complementar el círculo hermenéutico, puesto que no hay algo netamente absoluto ni libre de prejuicios, y aquí va a entrar a otra categoría importante, ¿no? El pasado se nos presenta en forma de signo que debemos descifrar para comprender. Desde una comprensión, Gadamer dice que la hermenéutica tiene que partir de que el que quiere comprender está vinculado al asunto que se expresa en la tradición. Esto implica desde la condición de la comprensión que se suma algo que él llama la precomprensión, y con ello quiere decir que en toda interpretación hay que unificar esos signos del pretérito y que con la precomprensión con la que nos acercamos a este momento, a estos signos del pretérito, entonces vamos a lograr un resultado que sería una estructura abordada desde estos otros pensadores que implica atender a distintas interpretaciones que se han dado de estas interpretaciones o de este pasado a lo largo de la historia. Se trata entonces del problema de la multiplicidad que encontramos en las distintas interpretaciones de un texto, perdón, y que se han abordado ya, y por ello, diría Gadamer, hay que entender además del texto directo aquellos otros textos que en la tradición le rodean. Y con esto entramos a lo que él llama el círculo hermenéutico. Se trataría entonces, según la cita que tengo aquí, se trata de un punto medio entre la objetividad y la distancia histórica y la pertenencia a una tradición. Es decir, este punto medio, diría Gadamer, es el verdadero topos o lugar de la hermenéutica. Desde esta precomprensión, Gadamer asume el prejuicio, porque no quiere correr el riesgo de la anulación del sujeto. Con ello va a restaurar la importancia del prejuicio y las precomprensiones, entendido como juicios previos de los que partimos para interpretar un texto. El prejuicio, entonces, en Gadamer no es un impedimento para comprender, es más bien la manera en que nos acercamos a un modo de comprender desde nuestro propio lenguaje, un lenguaje que ha sido acuñado ya por la tradición y las interpretaciones que en el pasado se han hecho de un texto. Dice Gadamer que la depreciación fundamental de todo prejuicio que vincula al patos empírico de la nueva ciencia natural con la ilustración implicaría la superación de todo este prejuicio. Esta exigencia global de la ilustración revelará ser ella misma un prejuicio. Y con esto estamos ya ante la crítica de cómo el patos empírico, la ética empírica, la forma de pensarse, la metodología cientista ilustrada, va a poner en tela de juicio, va a rechazar el prejuicio negándolo o pensando que esto impide realmente una objetividad, ¿no? Diría Gadamer
que si se quiere hacer justicia al modo de ser finito e histórico del hombre, es necesario llevar a cabo una drástica rehabilitación del concepto del prejuicio y reconocer que existen prejuicios legítimos. Con ello se vuelve formulable la pregunta central de una hermenéutica que quiera ser verdaderamente histórica. Entonces, en Gadamer no se trata de renunciar a las propias ideas, sino que al asumir el propio horizonte del presente, que lo vamos a poner a prueba, implica también reconocer que partimos de una precomprensión del texto, de un prejuicio, y entonces tenemos que resolver esta tensión entre el texto originario y el presente. Por lo tanto, no se trata de renunciar a las propias ideas, como lo pretende el historiador en su afán de ser objetivo, sino que en esto hay dos premisas gadamerianas, ¿no? Que toda intelección requiere o es movida por un acercamiento motivado por ciertos intereses y que entonces interpretar significa aportar los propios conceptos previos, con el fin de que el texto resulte un lenguaje de comunicación para nosotros. Entonces veamos cómo Gadamer va incorporando esta tensión entre el texto y lo subjetivo, el pasado y el presente, donde va a decir que entonces entramos en el tema del círculo hermenéutico, ¿no? La regla hermenéutica de comprender el todo desde lo individual y lo individual desde el todo, entonces implicaría la hermenéutica esta relación circular. Para Gadamer es una anticipación del sentido que hace referencia al todo y a las partes, que determinan desde el todo, que son determinadas desde el todo y que determinan a su vez a este todo. Parece que así Gadamer va a incorporar la participación del sentido comunitario de los diferentes puntos de vista que se han aportado acerca de un texto. Entonces, como resumen de la teoría hermenéutica y de lo que he explicado hasta ahora, podemos tener los siguientes momentos o a manera de resumen. Primero, que el resultado de su propuesta es que la comprensión no es un modo de conocer, sino un modo de ser. Es decir, el ser es comprensión y toda interpretación lleva a este modo de ser comprensivo en este ser. Gadamer va a subrayar la importancia del lenguaje para alcanzar el ser y la verdad. Para Gadamer no es un método entonces lo que va a plantear, sino una manera de comprensión, de hacernos cargo de la facticidad del ser en el mundo. Con ello, el texto, o sea, la realidad interpretada, nos dice algo que yo puedo comprender de la existencia para obtener una verdad interpretada entre lo objetivo y lo subjetivo que nos permita la comprensión del texto, y con ello Gadamer dice que el texto adquiere un sentido nuevo. Entonces está actualizando y por eso siempre está en una estructura abierta, como decía al principio. También que toda realidad asumida como verdad es el resultado siempre de una interpretación. Y por ello podemos pensar que esta interpretación es la mediación, nunca perfecta, diría Gadamer, entre el hombre y el mundo. También es la única inmediatez del dato real que tenemos, pero siempre interpretado, ¿no? Y por último, que entonces la función entre este mundo texto originario, este mundo intérprete, el sujeto y el presente, va a dar como resultado un mundo nuevo de significados y sentidos, ¿no? De los que nos estamos apropiando siempre y constantemente. Por eso, la interpretación desde el texto implica comprender sentidos nuevos que nos permitan comprender, a su vez, nuevas formas de estar ahí en el mundo. Y bueno, con esto terminaría la presentación. Yo espero haberles puesto delante algunos principios fundamentales de la teoría hermenéutica gadameriana que nos ayuden a pensar, a filosofar en la próxima reunión. Muchas gracias.